Bienvenidos a su programa En el Ring. Como ustedes saben, el propósito de este programa es empoderarnos, nutrir nuestro cerebro, escuchar diversas opiniones, cuestionarnos lo que creemos. No creer todo lo que pensamos, pero tampoco lo que piensa el otro, es más, no querer. También queremos, a través de este su espacio, traerles las opiniones, los discursos, los argumentos, las lógicas y las contradicciones lógicas de grandes pensadores. Por ello, la Ciudad de las Ideas, patrocinadora del programa En el Ring, pues a través de lo que pasa en esa semana en la hermosísima ciudad de Puebla, se los vamos a traer a sus televisoras. Aquí van a ver los argumentos de diferentes temas sobre por qué pensamos, por qué nos creamos enemigos, por qué los celos son importantes, por qué a veces simplemente somos lo que somos o nos mentimos de creer lo que creemos que somos. En el número de temas, diversas personalidades, gente de todo el mundo, en su casa donde se encuentre, para usted, por su canal, Canal 13. Él nos va a hablar de cómo será la ciencia. ¿Cómo será la ciencia en el siglo XXII? Un aplauso a Lawrence Krauss, por favor. Me encomendaron la tarea de hablar sobre la ciencia en el siglo XXII, lo cual, por supuesto, es imposible. Sin embargo, voy a tratar de dar una idea de lo imposible que es. Voy a esperar a que aparezcan mis láminas. Ahí está mi lámina. Para darles una idea de lo difícil que es anticipar el futuro, quiero hablar sobre el pasado, en cierto sentido. Y quisiera ir a una de mis imágenes favoritas. De hecho, todas estas fotografías del Hubble son mis fotografías predilectas. Esta es una de las fotografías más recientes que ha tomado el telescopio espacial Hubble. El Hubble Deep Field es la imagen de ultra alta resolución de campo profundo de Hubble. Todos los puntos en esta imagen no son estrellas, son galaxias. Hay 100.000 millones de galaxias en el universo observable. Cada una contiene 100.000 millones de estrellas. Cuando nos asomamos a esas galaxias, las más cercanas probablemente están a 1.000 millones de años luz de distancia, es decir, que la luz tarda 1.000 millones de años en llegar aquí. Las de color azul probablemente están a 8.000 millones de años. Esto significa que la luz salió de ellas a 8.000 millones de años antes que hoy, mucho antes de que se formara nuestro Sol. Esto significa que la mayor parte de las estrellas en esas galaxias, en esta imagen que vemos, ya no están. Nuestro Sol tendrá una vida de 10.000 millones de años. Muchas de esas estrellas ya no existen. Cuando vemos al cielo, estamos haciendo arqueología cósmica. Esta imagen, por muy sorprendente que sea, es reciente. Hace 89 años, hace una vida humana, casi en la época en que Rita Moreno nació. El universo constaba de una sola galaxia, y ya, en cuanto a la ciencia, nuestra Vía Láctea. Y habíamos existido en un universo eterno que era vacío, estaba vacío y era infinito. Esa era la visión del universo hace 89 años, y ahora sabemos que vivimos en un universo que no solo tiene 100.000 millones de galaxias, sino que además se está expandiendo y que comenzó en una explosión hace 13.800 millones de años. El Big Bang realmente pasó hace 13.800 millones de años. Algunas personas en mi país piensan que pasó hace 6.000 años, pero se equivocan. Queremos tratar de ver hacia atrás. La ciencia del siglo XXII probablemente tratará de entender de dónde provino nuestro universo y cómo empezó. Si tratamos de mirar hacia atrás, esta es una imagen, es lo más lejos que podemos mirar, lo más atrás que podemos ver, es el fondo de microondas cósmico. Cuando vemos hacia atrás del universo, pensamos que el universo tiene 3.800 millones de años, pero si vemos a esa distancia, uno pensaría que a esa distancia podría uno ver el Big Bang. En potencia sí, pero entre nosotros y el Big Bang hay una pared, hay un muro. Porque el universo temprano estaba muy caliente. A medida que nos
que retrocedemos en el tiempo, el universo estaba más y más caliente. Cuando el universo tenía 300.000 años, la temperatura del universo era de 3.000 grados. A esa temperatura, la materia, como la materia en esta sala, no puede existir. Los protones, los electrones se despedazan, se convierten en plasma y se vuelven opacos a la radiación. Si tratamos de ver hacia afuera es como tratar de ver aquí, no podemos ver más allá de la pared. Cuando vemos el universo, esto es lo más atrás que podemos ver. Esta es una imagen del universo bebé cuando tenía 300.000 años de edad. Y esto aquí, en este fondo cósmico de microondas, estos irregularidades que ven ahí son lo que fue creado en el principio del tiempo, que después se colapsarían por formar todas las galaxias, todas las estrellas, todos los extraterrestres, todo lo que conocemos en el universo. Eso es lo más atrás que podemos ver. Nosotros queremos regresar al principio del tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Quizá para el siglo XXII sabremos hacerlo. Pero estamos empezando a hacerlo porque estamos buscando algo que pueda penetrar ese universo caliente temprano, porque la luz no puede pasar. Pero hay algo más ahí que interactúa de manera mucho más débil y es la gravedad. Al comienzo del tiempo, las energías intensas del Big Bang, pensamos, crearon ondas gravitacionales. Cada vez que uno mueve las manos, Einstein nos dijo que estamos alterando el espacio y estamos creando una perturbación que va a propagarse. Si una onda gravitacional atravesara a esta sala, se vería más o menos así, saldría de la pantalla. Y lo que hace una onda gravitacional es una alteración en el espacio en sí. Hay ondas gravitacionales que están atravesando este salón en este momento y eso hace que cambie el tamaño de la sala. Se vuelve más cortito acá y más corto aquí y viceversa. Si quieren ver una vista tridimensional, se vería como una serpiente. Pero las ondas gravitacionales son tan débiles que no podemos detectarlas todavía. De hecho, nuestro mejor detector de ondas gravitacionales existe, está aquí en el estado de Washington. Es un dispositivo sorprendente. Pensamos que cuando chocan dos agujeros negros, producen ondas gravitacionales enormes, pero son tan débiles que son muy difíciles de detectar. Este dispositivo tiene dos túneles de 4 kilómetros de largo, y si una onda gravitacional pasa por aquí, va a hacer que esta línea sea más corta que esta. Por lo tanto, mandamos haces de láser de un lado a otro en ambas direcciones y vemos cuánto tiempo les tarda hacer esto y regresar, hacer esto y regresar. Y si esta longitud varía un poquitito, la diferencia en el tiempo va a ser detectable. Actualmente, este detector está diseñado para poder detectar una diferencia entre la longitud de estos dos brazos que miden 4 kilómetros de largo, una diferencia de longitud de una cantidad igual a 1/100ª del tamaño de un protón. Es sorprendente que podamos hacer eso. La tecnología es increíble y aún así no podemos detectar las ondas gravitacionales. Pero pensamos que estamos a punto de poder hacerlo. Y si lo hacemos, estas ondas nos van a decir no solo cómo era el universo cuando tenía 300.000 años de edad, sino también cuando tenía una mil millonésima de millonésima de millonésima de mil millonésima de segundo de edad. El momento del Big Bang. Y nuestras ideas en este momento nos dicen algo muy interesante. En ese momento pensamos que un proceso que se llamaba inflación ocurrió, que no solo generó las ondas gravitacionales, sino también muchos universos. Y si tenemos razón, nuestro universo es tan solo uno de quizá un número infinito de universos. Y en cada universo las leyes de la física pueden ser diferentes. En algunos universos puede haber estrellas, en otros universos a lo mejor no. Esto es metafísica y sigue siendo metafísica en cierto sentido, pero lo que a mí me sorprende es que en el próximo siglo, si podemos de manera empírica explorar el inicio, el comienzo del tiempo, podemos hacer pruebas empíricas de la existencia de otros universos y de averiguar que nuestro universo no solo no es único, sino que quizá nuestro universo no es más que un accidente y que las leyes de la física en nuestro universo son accidentales, que no están diseñadas para nosotros. Vamos a poner otro clavo en el ataúd de Dios, como decía Michael Shermer ayer. Otra razón en el siglo XXII por la cual probablemente no hablemos de Dios. Bueno. En este momento, el otro lugar donde estamos tratando de entender el universo temprano es esta maravillosa máquina en Ginebra, el Gran Colisionador de Hadrones, la máquina más complicada que ha construido jamás el ser humano. Mide 26 kilómetros de diámetro, tiene de circunferencia, tiene nitrógeno líquido, toneladas de nitrógeno líquido, y es como una catedral gótica del siglo XXI. Se ha llevado decenas
de miles de científicos años construir esto. Provienen de centenas de países, hablan de docenas de idiomas, docenas de religiones diferentes. Y eso es lo maravilloso de la ciencia. Todos se congregan ahí para construir máquinas como esta, que empequeñecen al ser humano. Este pequeño detector tiene más metal en él que la Torre Eiffel. Y está diseñado para tratar de explorar la estructura fundamental de la materia, para ayudarnos a revelar cómo era el pasado, para perfeccionar el futuro. La gente dice, ¿pero para qué sirve todo esto? Y me acuerdo de las palabras del primer director del gran acelerador de partículas en Estados Unidos. Le preguntaron, ¿estamos construyendo esto en defensa de la nación? Pero dijo, no, va a ayudar a mantener una nación que valga la pena defender, porque son las ideas de la ciencia, no la tecnología lo que es importante. Conocer sobre nuestros orígenes y los orígenes de nuestro universo afecta la manera en que nos percibimos a nosotros. Si queremos cambiar el mundo, lo cambiamos cambiando esa imagen que tenemos de nosotros mismos, como el arte, la música, la literatura. Es lo que puede hacer la ciencia. Déjenme hablar de la próxima frontera. El universo es uno, la siguiente es la vida. Esta es una imagen, por supuesto, una ilustración de un cometa grande que probablemente chocó con la Tierra, como el que cayó en Chicxulub y que destruyó a los dinosaurios. Lo que es interesante es que si tratamos de pensar en nuestros propios orígenes, en la vida misma, estamos aprendiendo que los cometas, que han transportado la mayor parte del agua que tenemos en la Tierra, o según se cree, cuando vemos los cometas estamos descubriendo la base de los aminoácidos, que son los bloques constructivos de la vida, y estamos tratando de entender cómo se formó la vida. No estamos ahí todavía, estamos muy cerca, pero en el próximo siglo sospecho que sabremos cómo la física se convierte en biología, la química se convierte en biología. Eso va a ser sorprendente porque vamos a descubrir nuestros orígenes y vamos a saber si somos únicos o no. Estamos buscando en otros lugares. Este es el explorador de Marte, analizando la superficie de Marte, donde probablemente algún día hubo agua. Y aprendimos ahora que ningún planeta está aislado, que el material, incluyendo los microbios, puede ser transportado de un planeta a otro. Probablemente la vida se originó en Marte y llegó a la Tierra. Si quieren saber cómo se ven los marcianos, nada más véanse al espejo. O a lo mejor nos encontramos en los océanos de Europa, encontramos vida, no sabemos. Estamos explorando, como escuchamos el otro día, otros sistemas solares. Estamos aprendiendo que todas las estrellas probablemente tienen un sistema solar a su alrededor. Y estamos buscando más vida en otras partes del universo. Y creo que vamos a encontrar evidencia de vida en alguna otra parte del sistema solar o del universo en el siglo XXI o para el siglo XXII. Y eso va a cambiar todo porque sabremos que no estamos solos. Probablemente será vida microbiana. No sabemos si es vida inteligente. Pero con 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, me sorprendería si no está por ahí. Lo que es sorprendente acerca de la vida en la Tierra, y esta es una de las imágenes de nuestros fósiles más antiguos de la vida en la Tierra, tiene 4.000 millones de años en Australia. Estas cosas se desarrollaron, pero en el momento en que las leyes de la física se los permitieron, pensamos que los procesos naturales pudieron haber formado esas formas de vida primitiva, y estamos tratando de entender cómo pasó. Y cuando entendamos cómo se originó la vida, podamos hacer otra cosa. La biología sintética nos está enseñando que la base de la vida, el ADN, es un código genético y podemos reproducir ese código genético. Aquí tenemos la primera forma de vida producida artificialmente por Big Venter. La primera bacteria, empezando con un código computadora y poniendo los pares base de ADN uno a uno, insertándolos en una forma de vida y transformándola en otra forma de vida. No solo aprendemos acerca del origen de la vida, sino vamos a cambiar el significado de la vida porque vamos a poder crear nuevas formas de vida. A lo mejor nos da miedo esto, pero la suerte favorece a la mente preparada. Esto va a cambiar el significado de la vida, pero el cambio no es tan malo. Aquí estamos hablando de cambiar al mundo. Esto va a cambiar al mundo. Que lo cambie para bien o para mal, eso está en nuestras manos. No voy a brincar esta parte porque quiero llegar a hablar de la última frontera. La última frontera, por supuesto, es algo de lo que acabamos de escuchar y hemos escuchado ya. El área del universo de la cual entendemos quizá menos, la más complicada de todas, el cerebro. Sospecho que en el siglo XXI, rumbo al siglo XXII, va a cambiar nuestra comprensión del cerebro. Déjenme decir, acabamos de ver imágenes mucho más bonitas que estas de cómo funciona el cerebro. Pero es tan solo el principio y no hay que dejarse engañar. No entendemos la naturaleza de la conciencia. Y si la gente les dice con base en la ciencia, las neurociencias, que entienden qué es lo que están pensando o cómo debes comportarte,
Uno debe mostrarse muy escéptico ante esas afirmaciones, pero sí va a pasar, en algún momento va a suceder. Si es accesible al conocimiento, y no veo ninguna razón por la que no sea, entonces vamos a entender no solo la conciencia. Falta mucho, pero hay muchas cosas que pensamos como innatamente humanas. Por ejemplo, tenemos libre albedrío. ¿Cuál es la naturaleza de la moral, del amor? ¿Qué significa ser humano? Una vez que entendemos esto a nivel bioquímico fundamental, cambiará lo que significa ser humano. ¿Se perderá el romance? No creo, como dijo Richard Feynman. Cuando uno ve un arco iris y uno entiende la física del arco iris, no hace que el arco iris sea menos hermoso, de hecho lo hace más hermoso. Pero para entender el cambio que va a ocurrir, tenemos que empezar a entender que nuestros cerebros son computadoras en cierto sentido, que no entendemos, pero quizá para el siglo XXII lo entenderemos. Y a medida que cambie nuestra comprensión de ellos, cambiará nuestra comprensión del comportamiento. Y a lo mejor es atemorizante, a lo mejor significa que entendemos la base del libre albedrío. Una vez más, quiero mostrarles un experimento para demostrarles que sabemos qué es lo que es correcto desde el punto de vista moral, pero los psicólogos han demostrado que la gente de todas las culturas entienden ciertas preguntas morales básicas. Por ejemplo, la posibilidad de que venga un tranvía que vaya a matar a 5 personas en esta vía o una persona acá. Y le preguntamos a la gente, ¿moverían el switch para matar a una persona en vez de 5 personas? La gente casi siempre está de acuerdo que oprimirían el switch. Como que eso es algo que llevamos integrado, pero si se les asigna una tarea muy diferente, es decir, ahí viene el mismo tren, va a matar a estas 5 personas, pero tienes la opción de oprimir, empujar a una persona muy gorda, empujarla de un puente, por un puente para salvar a las 5 personas, para detener el tren. La gente dice no. Esto está cableado independientemente de nuestros antecedentes culturales. Todavía no entendemos la base de eso, pero probablemente lo llegaremos a hacer. Y si lo hacemos, probablemente entendamos la base biológica de la moral y cambiará la manera en que nos regimos a nosotros y a nuestras instituciones. El universo, la vida, el cerebro, son cosas que probablemente pasen, pero lo más importante que va a pasar es que no sabemos. Lo que a mí me hace que sea yo científico, lo que me emociona tanto acerca de ser científico, es que todos los días me sorprende si no me sorprendo. Porque el universo, la imaginación del universo, rebasa por mucho la imaginación del ser humano. Y por lo tanto tenemos que seguir haciendo preguntas. Me decepcionó mucho oír ayer cuando una ponente dijo que había estado conectada al universo y que ya no tenía preguntas. Si uno deja de preguntar, está muerto. Aquí tenemos una vez más el universo. Hay que recordar, cuando pensemos en el siglo XXII, vamos a recordar qué fue lo que pasaba hace 89 años. Nadie se pudo haber imaginado hace 89 años un universo con 100.000 millones de galaxias que se está expandiendo cada vez más rápido. Ese es quizá, y que además es quizá uno de un número infinito de universos. Cuando hablemos de la ciencia del siglo XXII, lo único que yo puedo decir de manera definitiva y con toda certidumbre es que no tengo idea de cómo va a ser, pero sigan en sintonía y lo averiguaremos. Gracias. Espero que les haya movido esta plática, que la cuestionen, que les deje a lo mejor alguna idea para que sobre esa idea tengan otra idea que la lleven a la acción. Al final de cuentas, ese es el propósito de todo esto. Le agradecemos muchísimo a la Ciudad de las Ideas, por supuesto a Canal 13, al Grupo Salinas y a todos los patrocinadores que han hecho posible este Festival de Mentes Brillantes. Compartirles y recordarles que mi Twitter es @roemerandrés. Estoy para servirles. Espero que lo hayan gozado y que nos veamos aquí otra vez la próxima semana. Pasen una buena noche.